nuestra segunda sesión, la primera parte de la segunda sesión, haciendo un recordatorio de lo que hicimos la semana pasada, pero ahora sí, en esta primera parte, necesito la participación de ustedes para que nos digan lo que conversamos hace una semana. ¿Cuál fue la participación de la OIT? ¿Qué es la OIT? ¿Qué es la OIT por los trabajadores del mundo? ¿Qué nos dice? Así que necesito un voluntario para que nos dé una idea de lo que hablamos sobre la OIT respecto a lo que es la salud de los trabajadores. No tengo la lista aquí para llamarnos así en cuenta, pero bueno, alguien que se anime. ¿Estuvo alguno de ustedes la semana pasada? ¿O son nuevos todos? ¿Son nuevos? Bueno, si son nuevos, entonces les voy a decir. La idea es que estos conocimientos efectivamente no sean así, pues, de profesor al alumno, de forma directa, sino que sea asimilado y que genere, pues, un conocimiento, un enriquecimiento de ustedes respecto a los temas que tratamos. Dijimos que efectivamente, que frente a siglos pasados, donde los trabajadores empiezan a migrar de los campos a la ciudad y empieza pues, la revolución industrial a generar oportunidades de trabajo, y donde los trabajadores empiezan a organizar en áreas de trabajo, con horarios, con sueldos, ¿no? Y con una exposición a diferentes riesgos en el trabajo, ustedes ya los conocen. Entonces empiezan los trabajadores de esa época a sentir ya efectos dañinos de la exposición de estos riesgos. Empiezan a haber accidentes, empiezan a haber enfermedades, empiezan en Estados Unidos, por ejemplo, las grandes construcciones de los edificios, y en este proceso de crecimiento de las ciudades y crecimiento industrial, empiezan a haber grandes catástrofes de muertes de trabajadores, fundamentalmente por accidentes que son muy impactantes. Recordar pues la lucha por las jornadas, 8 horas. Antes los trabajadores trabajaban pues de 6 a 6, o simplemente desde que amanecía salía el sol hasta que anochecía, ¿no? Eso recuerdo de muchos años. Eso llevaba justamente un tremendo impacto en el bienestar de los trabajadores, que ha originado en el mundo pues luchas muy importantes, incluso entregando la vida a muchos trabajadores por la jornada de las 8 horas que nos dura hasta llegar. Y todo este impacto del trabajo en la salud de los trabajadores hizo que pues, naciera esta organización de la Organización Internacional del Trabajo, que congregó a los estados, a los empresarios y trabajadores, ¿no? Para poder conversar sobre qué hacer para evitar este impacto dañino en la salud de los trabajadores. Este 28 de abril, la OIT ha cumplido 100 años en este caminar orientado a lograr el bienestar de la salud de los trabajadores. Y en ese caminar ha determinado pues, muchos convenios y recomendaciones con los estados miembros de la OIT, que prácticamente son todos los países del mundo, y empiezan a generar en sus estados diferentes políticas en favor de los trabajadores, de todas las actividades económicas del mundo. Hay más de 40 convenios y recomendaciones, y hay diferentes acciones. Hemos visto también cómo es que en los últimos 10 años se constituye el Día Mundial de la Seguridad y la Salud del Trabajo, el 28 de abril, y cada año pues, han ido dando mensajes la OIT para que estos mensajes sean discutidos en los centros universitarios, en los centros laborales, ¿no? Por intelectuales, por trabajadores, respecto a temas que los pone cada año y que, bueno,
Es cuestión de ir incorporando, enriqueciendo cuál es el rol de los trabajadores, de los empresarios, en este tema de esta relación salud y trabajo. De esos temas, fundamentalmente hay algunos de mucha importancia, como por ejemplo, dado en 2008, en la cual se dice que la salud y la seguridad es un derecho humano fundamental. Y como derecho humano fundamental, no es transable, no es divisible, es exigible, es un derecho humano fundamental, ¿no? Salud a los trabajadores, bueno, y ya en el aspecto académico, informativo y educativo, es que se brindan los conocimientos a través de lo que es la salud ocupacional. Hemos visto el concepto de la salud ocupacional ya dado hace casi 70 años, 1950, en la cual en estos últimos años recién lo estamos compartiendo en nuestro país. Prácticamente son 60, 70 años de retraso que tenemos como país frente a los países desarrollados. Este concepto que llevó a los países a generar políticas, planes de intervención y actividades transformadas en leyes, simplemente marcaron una diferencia. Ayudaron a su gente trabajadora y se convirtieron en un país desarrollados. Nosotros somos lo que somos, con indicadores de extrema pobreza, con mucha pobreza en el país, tenemos avances, retrocesos, y nuestro momento actual social y político, subidos a la corrupción, en esto, en la lucha por la ideología, y tantas situaciones que realmente nos llaman la atención y que hacen que nuestro desarrollo como país pues esté estancado prácticamente. Entonces no podemos decir que estamos en vías de desarrollo, estamos ahí estancados, en intento de desarrollo. Y de esa realidad es que la única forma es ir haciendo algo para poder ir organizando nuestra sociedad y tomando acciones en base principalmente al conocimiento, ¿no? Ustedes saben que el conocimiento transforma al ser humano y este es un conocimiento fundamental, por la cual ustedes están acá, es la razón de hacer este curso, lo que es la salud ocupacional, donde fundamentalmente, como hemos remarcado, integra los conceptos de seguridad industrial, seguridad laboral, orientado a la prevención de riesgos fundamentalmente, lo que es la higiene industrial, la higiene laboral, la higiene ocupacional, que identifica los riesgos laborales, ¿no? Los gestiona, los controla para que no afecten al trabajo. Y los médicos que están en el trabajo, en la empresa, entonces trabajan con los ingenieros para cuidar al elemento más importante del proceso productivo, que es el trabajo, donde tendrá que vigilar la salud integral de ese trabajador en función de los riesgos, en función de los programas. Y esa es un poco la tarea a la cual ustedes están capacitándose para intervenir en el núcleo del trabajador y su entorno. Dijimos también que el concepto moderno de la salud ocupacional abarca el medio ambiente dentro de la empresa como alrededor del centro laboral. Estamos viendo cómo esta semana ya hay también una amenaza de ¿no? los trabajadores que están ahí en las bambas, ¿no? que generan todo un entorno conflictivo que atenta justamente también el desarrollo como país. Cuidando su medio ambiente, el pueblo, el agua, la tierra. Tía María es otro ejemplo, ahí están los etapos muy fuertes en que eso no se explote y se ha demostrado que Tambo está pues sobre oro, sobre una riqueza muy grande. En el norte, Conga y en fin, tenemos una bendición de Dios. Somos un país que donde escarbemos algo, ahí está el metal, ahí está la riqueza, ¿no?
como dijo Raimondi, realmente somos mendigos sentados en un banco de oro. No sabemos cómo explotar nuestra riqueza. Pero como decíamos, el conocimiento se impone y ustedes son los encargados pues, de transformar la sociedad, ¿no? A través de sus diferentes intervenciones, una vía laboral. Recordamos también las características del mapa de riesgo ocupacional y estamos remarcando lo más importante de la pasada, donde vimos entonces los grupos de riesgos que están en la empresa, ¿no? Que están catalogados mediante una norma técnica referidos al grupo de riesgos de tipo físico, químico, biológico, ergonómico, y este es el que está dando mayores problemas en los centros laborales, que afectan la integridad del trabajador y que llevan pues, a lesiones musculoesqueléticas, y que en este momento es un drama. Aquellos trabajadores de los centros laborales más difíciles, hablemos de la minería, trabajadores que han trabajado más de 20, 30 años, 90% tienen lesiones musculoesqueléticas. Saltos, valques, dolores de hongo, epicondilitis, síndromes del túnel carpiano, problemas cervicales, es decir, los trabajadores realmente terminan destrozados. ¿Por qué? Simplemente por falta de aplicación preventiva de control de los factores de riesgo en el trabajo. Otro grupo de riesgos, vimos la epidemia del siglo, lo que es el estrés laboral a través de los riesgos psicosociales que están justamente al interior de la organización laboral. Los riesgos mecánicos relacionados al mal control y mantenimiento de las maquinarias, los riesgos eléctricos y locativos. ¿Qué más vimos? Tuvimos un conocimiento general de lo que se llama la historia natural de la enfermedad. Vimos cómo es que se producen las enfermedades y frente a esas enfermedades con daño al bienestar del trabajador, a la salud de la persona en general, nos conducen a la muerte. Y en ese proceso entonces tenemos que intervenir mediante los niveles de prevención. Prevención primaria, dado a la persona sana, para que se mantenga sana mediante dos acciones: promoción de la salud y protección específica. Promoción de la salud fundamentalmente es difundir la salud a través de ¿qué? De la educación, del conocimiento de salud, lo más importante. Y protección específica, fundamentalmente protección contra riesgos ocupacionales, es decir, que la seguridad, la higiene, la medicina del trabajo centran su labor en el trabajador sano, protegiéndolo para mantenerse sano. Cuando ya se produce este desequilibrio de la persona con los agentes causales de la enfermedad y el medio ambiente, entonces se genera ya un desequilibrio y empieza pues a haber la instalación de la enfermedad. Dependiendo de la enfermedad, esto es en forma muy corta en el tiempo o muy larga, son los estados o periodos de incubación de la enfermedad. Hacíamos la comparación de un proceso gripal que en cuestión de poco tiempo nos contagiamos y se da este proceso, ¿no? Proceso gripal que puede pasar también muy rápido o puede irse complicando con una faringitis, una amigdalitis, una otitis. Si eso no es cuidado, pues simplemente seguimos una etapa de enfermedad mayor con un problema bronquial. ¿Por qué no? De repente pasamos una neumonía, terminamos hospitalizados y tranquilamente podemos llegar a un defecto o a un estado de muerte desde un simple proceso de contagio. Otras enfermedades, por ejemplo, como el ruido, que tiene el mismo esquema, una relación del trabajador en el medio ambiente, y empieza el problema de una instalación muy larga. La neumoconiosis también tiene esta característica. Todas las enfermedades profesionales tienen esta característica de una instalación muy lenta en el trabajo.
en la cual hay una parte en la cual el trabajador está aparentemente sano, o la persona está aparentemente sana. Como dijimos, podemos estar la mayor parte de nosotros aquí. Algunos están sanos, aunque dijeron que no había ningún sano. Mayormente estamos acá. Y cuando ya se produce la enfermedad, bueno, ya asistimos a la recuperación. Y por tanto, la forma de enfrentar esto es a través de un programa integral de salud ocupacional. Acá está la clave. Y este es el objetivo de su intervención, y este es el objetivo del curso, que podamos con estos conocimientos a enfocarnos a que ustedes puedan comprender muy bien lo que es un programa integral de salud ocupacional, que es lo que vamos a desarrollar en la segunda parte, y que es motivo del trabajo aplicativo que ustedes van a hacer. Pero miren ustedes cómo está enmarcado un programa integral de salud ocupacional. Fundamentalmente, quiero que lo relacionen a los niveles de prevención, que es transversal a todo el proceso de instalación de una enfermedad. Y si lo vemos desde el punto de vista ocupacional, laboral, ocupacional, entonces vemos ahí cómo es que dentro de la prevención primaria tenemos ahí la identificación de los peligros, luego hacemos la evaluación del riesgo, es decir, la probabilidad de que este peligro se transforme en un daño a través de las mediciones de las fuentes, mediciones de los trabajadores, determinar el nivel del riesgo, y termina pues con las noticias de los riesgos, lo que es el llamado el IPER, ¿no? El IPER-C. Y no solamente identificamos, no solamente le evaluamos, sino que tenemos que hacer la gestión del riesgo. Y es ahí donde ya les compete actuar directamente. ¿Cómo gestionamos el riesgo? Haciendo una priorización, con métodos de control, comunicación, en fin, y aquí está el examen médico preocupacional, es decir, al trabajador sano antes que entre a laborar. Cuando ya estamos en el nivel de prevención primaria, necesitamos hacer una identificación temprana a través de los exámenes médicos ocupacionales fundamentalmente. Y bueno, ya cuando una acción de prevención terciaria es el tratamiento de algún problema que ha tenido el trabajador, un accidente laboral o cualquier otra enfermedad relacionada al trabajo que le deje alguna secuela. Y entra entonces no solamente a un tratamiento temprano, sino a una reubicación laboral. Y a terapias ocupacionales para insertarlo adecuadamente en el proceso productivo. Y finalmente vimos esta relación entonces salud y trabajo, en la cual el trabajo requiere pues de trabajadores sanos, pero este mismo trabajo y sus agentes pueden impactar negativamente en el ambiente de trabajo y repercutir en la salud de los trabajadores. Entonces, cuando este desequilibrio se produce, entonces vemos diferentes impactos, ¿no?, en la salud del trabajador. No solamente fatiga, envejecimiento prematuro, diferentes expectativas de vida, enfermedades ocupacionales que se relacionan o relacionadas al trabajo, insatisfacción del trabajador, probablemente por esta alteración de una relación adecuada a salud y trabajo. Y después, pues, al final, como hemos visto, tenemos muchas muertes prematuras y de acuerdo al estudio de la OIT, cada día mueren ahora ya 7.000 trabajadores diarios con problemas de salud en el trabajo, de las cuales 6.000 son por enfermedades en el trabajo y 1.000 por accidentes de trabajo. Cada segundo está muriendo un trabajador en el mundo de acuerdo a las estadísticas de la OIT. Frente a ese drama, entonces, ¿qué hay que hacer? Simplemente generar una cultura preventiva en los centros laborales. No hay otra opción.
Y ese es el gran reto que tienen ustedes, que se están capacitando en este curso. Y ese es el gran mensaje de este curso, que ustedes terminen motivados, sensibilizados y comprometidos para aquellos que van a trabajar en esta área, tengan por vista el cuidado de la salud de ese trabajo. Muy bien. Y ahora nos toca ver este tema de lo que es la política y filosofía en seguridad y salud. Un poquito más al detalle. Esto se ha escrito mucho, pero yo se los he consolidado para su mayor comprensión en esta transparencia, en la cual vemos que una persona necesita, como un derecho humano fundamental, de tener pues, un bienestar físico, mental, social y cultural. Es un derecho humano fundamental. El bienestar físico es decir, no tener enfermedades, ¿no? Necesitamos estar también mentalmente bien para poder desarrollar nuestro trabajo, socialmente al interior del trabajo, con nuestros compañeros de trabajo, con la gestión en el trabajo, en la comunidad, en fin, socialmente también tenemos que estar en un equilibrio adecuado. Y este tema de cultural, sinónimo de conocimiento en salud, es fundamental, es clave. Porque si no tenemos conceptos básicos de lo que es la salud, los cuidados, los riesgos, simplemente nos sentimos más vulnerables, o vamos a estar más vulnerables a ser impactados en nuestra salud integral. Entonces, cuando una persona tiene esta condición de un mayor bienestar físico, mental, social y cultural, entonces podemos decir que es un trabajador sano. Y un trabajador sano, entonces, por supuesto, está en condiciones de trabajar, de realizar un trabajo con criterios de eficiencia, ¿no? De eficacia, de que se incorpore adecuadamente al proceso productivo, trabajo por el cual le van a dar una remuneración que le va a permitir pues hacer su vida individual, familiar, social. Y este trabajo tiene un efecto, ¿no es cierto?, para el empresario fundamentalmente. Tiene que ver con la producción. Un buen trabajo lo va a llevar a una mayor producción. Y esa producción tiene un impacto final en la empresa con mejorar la economía de la empresa. Y miren ustedes entonces qué relación tan directa que tenemos. Aquella microempresa, mediana empresa o gran empresa que no tiene a sus trabajadores protegidos, su economía se va a hacer afectada, sí o sí. Por eso es que muchas empresas quiebran por no tener esta condición de fortalecer o tener sistemas de gestión que protegen a sus trabajadores. Como dice la Organización Mundial de la Salud, la riqueza de las empresas se basa en la salud de los trabajadores. Y acá lo podemos ver. Y es fácil entender entonces un centro laboral que tenga políticas, ¿no?, de protección, de gestión de sus trabajadores, simplemente su economía se va a ver fortalecida. Y eso es lo que pasa con nuestro país. Nunca hemos tenido políticas de protección al trabajador. Y somos lo que somos. Y otros países realmente son países desarrollados en base a proteger a la parte más importante, que son sus trabajadores. Entonces, y miren cómo al mejorar esta economía, efectivamente, tiene un efecto feedback, porque si mejora la producción de la empresa, entonces vamos a ir fortaleciendo esta relación, y la única forma de poder mejorar esta relación de forma positiva es a través de un sistema de gestión en seguridad y salud laboral. Por eso este tema es fundamental dentro del enfoque de la salud.
¿Y cómo podemos aterrizar? En la práctica, a través de la aplicación de un programa integral de salud ocupacional, motivo de trabajo que ustedes van a hacer para aprobar este diploma, o por lo menos este curso, ¿no? Entonces, ya saben muy bien de dónde viene la importancia de un programa de salud ocupacional. Para aplicar este sistema de gestión, entonces vemos cómo es que esto depende del rol del Estado a través de las leyes. Ya tenemos la ley 21.183, ley de seguridad y salud del trabajo, donde el Estado determina la responsabilidad del empresario en proteger a sus trabajadores. La ley es muy clara. Porque al final, ¿quién es el generador del riesgo en los centros laborales? Viene un empresario, tiene sus millones ahí y quiere hacer una empresa. Levanta su infraestructura, hace su empresa, compra las maquinarias, las materias primas. Cuando todo está instalado, llama a los trabajadores. Y los trabajadores ingresan al centro laboral y se encuentran con toda esa producción y con todos los riesgos que hemos visto, ¿no? Todos los riesgos que están ahí. ¿Quién genera el riesgo? ¿Quién es el causante de esto? El empresario. Por eso es que la ley le obliga al empresario a tener que ser el responsable de todo el sistema de gestión, de todo el sistema de prevención. Él es el responsable. Y eso está muy bien explicado en la ley, que ustedes han tenido ya todos un curso sobre el marco normativo. Entonces de esto no hablamos más porque ustedes ya son los expertos en esto. Y por supuesto, los trabajadores participan activamente en el sistema de gestión. ¿Y cómo los trabajadores participan activamente? Si normalmente vemos en la práctica que le dan una tarea y por la cual se le paga y ahí está el trabajador. ¿Cómo participar activamente? ¿Trabajando? Por supuesto que trabajando también. Pero en este sistema de gestión, la única forma como puede el trabajador participar activamente es mediante el conocimiento del sistema de gestión, mediante el conocimiento de los riesgos. Por eso es que la ley, como ustedes recordarán, le obliga al empresario a capacitar mínimamente 4 veces al año a todos los trabajadores. Y a los comités de seguridad y salud del trabajo, una vez elegidos, tienen que tener una capacitación especializada en seguridad y salud del trabajo. Lo dice la ley muy claramente. Y eso lamentablemente no se da. ¿Por qué? Porque no hay capacitadores. Empresas grandes y medianas que lo están esperando a ustedes como expertos para que puedan cumplir con esta función de capacitación y hacer que los trabajadores con conocimiento entonces se incorporen adecuadamente en el sistema de gestión y puedan ellos también contribuir a cuidarse. No es que el trabajador está pasivamente y que lo piden, no. Él tiene que cuidarse. ¿Con qué? Con el conocimiento. Y esta es entonces la visión de lo que es política y filosofía de lo que es seguridad y salud. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Se entiende? ¿Está claro? ¿Sí? No dice nada. Sí, 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 no. Supongo que sí. Muy bien. Entonces, vamos a ver un poquito más la importancia de que el trabajador esté presente. Y hablamos de ese tema en el cual ustedes tienen que hablar, el tema de productividad. Ya no es salud y trabajo, y ya cambiamos al tema de productividad. Entonces, vamos a ver un poquito cómo es que se da esta relación de productividad. Y hablamos que las empresas pues tienen que competir, ¿no?, unas a otras. Y tienen que competir ahora estratégicamente, en forma adecuada, con estrategias. Y tiene varias estrategias.
una infraestructura adecuada, un óptimo nivel de información, un óptimo nivel de comunicación, produciendo productos accesibles al mercado y fundamentalmente con un capital humano saludable. Caballeros, fundamental. ¿Qué significa entonces capital humano saludable? Ya lo hemos visto. Trabajadores sanos. ¿Y qué es un trabajador sano? Aquel que tiene bienestar físico, mental, social y cultural. Claro, si ese concepto sale bien firme de este curso, 100% cumplió el objetivo de este curso. Y por tanto hemos visto que hay una relación directa entonces lo que es salud y productividad, y cómo es que la productividad contribuye a mantener al trabajador sano, y por supuesto a su vez la salud pues directamente contribuye también a una mayor productividad. Es decir, que es una relación, como hemos visto, interdependiente, clave. Y aquel empresario que entienda esta relación simplemente pues tendrá mayor productividad y su economía mejorará. Esto vemos en la práctica. La explotación del trabajador. Al empresario le conviene que el trabajador permanezca ignorante, sin conocimiento, para que no reclame, no lo capacita. Yo te pago para que me hagas esta función y punto, y por eso te pago. No tienes derecho a hablar, no tienes derecho a nada. Para eso te pago. Es la cultura del empresario. El empresario peruano, el empresario ignorante. Y al final tiende a fracasar, definitivamente. A diferencia de que se comprenda esta relación. Entonces, como ustedes han visto, pues es una relación muy importante, y que una mala política de salud determinará pues el nivel económico del país. Y acá hay algunos ejemplos de algunas grandes corporaciones que han hecho estudios y son ejemplo de justamente esta relación con políticas de gestión de seguridad y salud a nivel mundial. Grandes corporaciones que son ejemplo de que esto sí funciona. Entonces, la productividad, en la cual yo les sugiero de que lean un poco más sobre el tema de productividad y cómo es que se da la productividad. Es un tema muy interesante y clave para lo que significa comprender en forma adecuada la mejora de la economía de una organización, de un país. ¿Cómo afecta la salud la productividad del trabajador? Si vemos que hay una relación interdependiente, y si esto no se da en forma adecuada, entonces vamos a ver de que hay algunos indicadores que nos pueden determinar que esta relación está alterada. Y como habíamos dicho un poco ya en salud ocupacional, ya las palabras van sobrando y empiezan a hablar los números. Y los números se expresan en indicadores. Es muy importante. La estadística en salud ocupacional es clave para demostrar la relación costo-beneficio. Entonces ahí tienen también un tema que profundizar para poder hablar a nivel del lenguaje del empresario. Estos son conocimientos básicos, fundamentales, que los tiene que llevar a ir conociendo un poco más diversos temas. Y aquí entonces hablamos de lo que es estos indicadores de lo que es el ausentismo o absentismo y el presentismo. Bueno, veamos entonces lo que es el absentismo. Se refiere al tiempo que ese trabajador está fuera de su centro laboral. No ha ido a trabajar, está ausente en el trabajo. A eso se refiere el ausentismo. Y hay varias condiciones, ¿no? Por supuesto que un trabajador que está enfermo, pues lógicamente
de descanso médico está ausente del trabajo. Y si tenemos centros laborales con que se enferma un trabajador y se enferma otro trabajador y descansos médicos para aquí, descansos médicos para allá, por supuesto que afectará la productividad, ¿no? Hay diferentes formas de ausentarse del trabajo, diferentes ausencias dispersas, con pérdidas de tiempo, bajo diferentes formas en las cuales el trabajador no está presente en el centro laboral, inhabilidad de corto o largo tiempo, dependiendo de repente de algún problema de salud, o de repente permisos por cuestiones personales, problemas de salud familiar, ¿no? Motivos por los cuales sale el trabajador, o de repente simplemente pues pide una licencia sin saber por X motivos. Son formas en las cuales el trabajador deja de estar en la empresa. Y cada uno de ellos tiene que ser investigado. ¿Por qué tenemos tanto ausentismo? ¿Por qué tenemos tantas horas perdidas? ¿No? Y acá decimos enfermedad, pero pueden ser también días de incapacidad por accidentes de trabajo. En este año, en el 2018, ¿cuántos de mis trabajadores pidieron descanso médico? ¿Y por qué? ¿Qué enfermedades están incidiendo más en este trabajador? Y si se han accidentado, ¿por qué se están accidentando? ¿Y de qué áreas se están accidentando? Entonces vean ustedes qué interesante es hacer este estudio de ver el ausentismo. Pero mucho más importante es este tema del presentismo. ¿Alguien sabe qué es el presentismo? ¿Tú querías decir algo? Cuando están dentro del trabajo, cuando están presentes. Cuando están presentes, ¿no? Hay una pérdida de productividad, pérdida de la eficiencia en el trabajo o del rendimiento, cuando efectivamente hay un tiempo perdido, pero estando el trabajador en el centro laboral. Este es lo más grave. Este es lo más grave. Y entonces, miren ustedes, cuando tenemos trabajadores con problemas de salud, pero que están trabajando. Ustedes mismos. Uno puede tener de repente una cefalea, una gastritis, un dolor de hombro, y rendirán igual en su puesto de trabajo. No, ¿verdad? Entonces, efectivamente, baja la probabilidad por ese problema de un trabajador enfermo, pero que está trabajando. En ausentismo era que el trabajador enfermo se ausentaba, ¿no? Lo peor es esto, tener trabajadores que están enfermos ahí y que no van a producir igual, porque están con muchos años. Miren ustedes, tiempos de ocio. Es frecuente ver en instituciones como la primera media hora, la primera hora, pues van a tomar su desayuno, se van a terminar de maquillar, de alistarse, ¿no? De contarse la novela, chismes, ¿no? Son tiempos de ocio que en conjunto van haciendo minutos, horas de trabajo, perdidas, es decir, estando en trabajador, ¿no? Disminución o enlentecimiento de la línea de producción, cuando se trabaja en forma lenta, cuando debería ir a un ritmo, pero este ritmo se lentece por diferentes motivos. Tiempo de entrenamiento prolongado o errores en el proceso, igual, cuando las líneas de producción se alteran o se altera el proceso porque no está bien adecuado, entonces son diferentes formas por las cuales se afecta la productividad estando el trabajador presente.
se dice, hay un dato estadístico, que por presentismo las empresas dejan de ganar un 20% de sus ingresos. Imagínense. Por eso es que las empresas que hacen todo un estudio de todos estos aspectos tienen diferentes formas de seguimiento y de políticas laborales en las cuales van haciendo todo un monitoreo de todo este presentismo. Hay tablas estadísticas, ¿no? Y justamente este es un tema en el cual ustedes también, si se introducen en este tema y quieren trabajar en esta área de seguridad y salud en el trabajo, este es un tema fundamental, porque a través de sus intervenciones van a ir directamente a resolver ese 20% de pérdida en ganancia de la empresa. Y cuando ustedes demuestren con su trabajo esta mejora, simplemente pues permanecerá en el trabajo y tendrán, ¿por qué no de repente un porcentaje de esa recuperación de la productividad? Entonces, ¿qué factores atentan contra esta relación entre salud y productividad? Fundamentalmente riesgos laborales, estilos de vida inadecuados, ¿no? Entonces, para poder intervenir en este tema, ya se desprende de lo que hemos estado conversando, en que necesitamos ir a la prevención de las enfermedades, y dentro de ellas, la línea más importante en los centros laborales es la promoción de la salud. Otro concepto clave que tiene que dar, que hay que hacer promoción de la salud en el centro laboral. Y todo eso, por supuesto, a través de programas preventivos promocionales. Y ya esto ya les suena familiar. Un programa preventivo promocional. Un programa preventivo, ya hemos visto que hay 3 niveles de prevención, ¿no es cierto? Prevención primaria, secundaria y terciaria. Pero si hablamos de un programa preventivo promocional, estamos hablando entonces que están orientando las acciones preventivas mayormente a la promoción de la salud, es decir, educación en salud. Que hay muchas formas, indudablemente, de dar educación en salud. Y ahí, entonces, vamos a hablar de un programa preventivo. Un programa preventivo promocional, ¿no? Indudablemente que la empresa tiene que dar sus directivas y tomar la decisión de que su empresa aplique programas preventivos. Estamos viendo que la cultura empresarial de nuestros empresarios peruanos es simplemente explotar al trabajador, que trabaje, para eso se le paga. Y si no trabajas bien, pues en la puerta hay 20 esperando que hagan tu trabajo. El látigo y ya trabajar. Y entonces, pero ya hemos visto que la cosa no va por ahí. Tenemos que ir a programas preventivos profesionales, en las cuales, como ustedes comprenderán, necesitamos llegar al empresario por una vía adecuada, estratégica, para demostrarles todas estas bondades de lo que va a significar esta relación salud y trabajo a través de programas preventivos promocionales. Cuando logramos sensibilizar al empresario, entonces decidirá su contrato de ustedes y ustedes empezarán a aplicar programas preventivos promocionales. Es decir, disminuir o anular los factores de riesgo para enfermedad. Esto requiere, indudablemente, no solamente de la decisión de la empresa y no solamente de la participación de ustedes a cargo del programa preventivo promocional, sino que requiere una acción multidisciplinaria. Hay liderazgos que pueden tener los elementos capacitados como ustedes, pero necesitamos ir incorporando a los jefes, a otros profesionales, a los mismos trabajadores en estos programas preventivos promocionales. Y por supuesto que pagar a ustedes, y pagar educación y capacitaciones y llevar adelante un programa preventivo profesional, pues tiene un costo.
Por eso es que los especialistas peruanos dicen que estos sistemas de gestión y la aplicación de la ley de seguridad y salud del trabajo es un sobrecosto laboral. Y por eso se resisten, y ahí está. Tienen idea que eso pues les baja la producción, increíble. Y lo toman como un sobrecosto laboral y por eso están retrasando toda una ley laboral, pero tenemos en contraposición la ley de seguridad y salud del trabajo que habla de todo ello, ¿no? Entonces vemos que realmente en verdad no se trata de un gasto, sino se trata de una inversión. Y ese es, como digo, el reto que tienen ustedes, de demostrar que efectivamente, después de su intervención y que logren un beneficio al final de un determinado tiempo, pues simplemente verán que eso no fue un gasto, sino fue una inversión rentable para el centro laboral, para los trabajadores, para la empresa y para ustedes mismos. Hablamos entonces de algunos programas en las cuales lo más importante que se viene resaltando son los programas de educación. Estamos hablando entonces de promoción de la salud. Y vean ustedes entonces de dónde sale, de estos conceptos sale lo que está expresamente dicho en la ley. 4 capacitaciones anuales a todos los trabajadores. ¿Se está cumpliendo eso? ¿No se está cumpliendo eso? La clave, lo más importante, dicho en la ley, lo que ya se ha demostrado en el mundo, sin embargo, en nuestros empresarios peruanos no, ese es un sobrecosto. ¿Qué capacitación? Y vean ustedes que difícilmente aquí hay el concepto de charlas. Eso de charlas, ustedes no van a dar charlas, porque no son charlatanes, van a dar capacitaciones en salud ocupacional, ¿cierto? Y hay diferentes programas que al final, pues bueno, van a ir creando ciertos programas en función a la realidad y a la situación que está en cada centro laboral. En algunos podrán tener programa de ejercicios y de nutrición. Yo hice un trabajo, por ejemplo, en IGASA hace algunos años, 65 trabajadores, muy bien pagados, donde el 80% eran con sobrepeso y obesidad, comían bien tratados, gordos, y tuvimos que implantar un programa de ejercicios para 65 trabajadores y se contrató a una nutricionista y un comedor. Y ya a través del tiempo, ¿no? 3-4 años, tuvimos reducción de este problema que era, algunos habían ya muerto por infarto, ¿no? Bueno, tenemos diferentes intervenciones dentro del centro laboral, ¿no? De lo que significa los programas preventivo promocionales. En cuanto a costos, hemos visto que realmente en el fondo no es un costo, pero sin embargo en esta relación salud y trabajo realmente hay costos como por ejemplo los costos de modos directos y los costos indirectos. Un costo directo es aquel que un trabajo de enfermo pues le va a costar la medicina, la operación, el gasto de la consulta médica, son costos directos. Pero los costos indirectos vienen por donde va, por el presentismo, el ausentismo. Este es fundamental. Porque si sale un trabajador que se enferma, su puesto laboral tiene que ser reemplazado por alguien. O algún trabajador lo sacrifican para que vaya a hacer esa labor, o tienen que contratar otro trabajador, ¿no? Otro personal, reubicarlo, pero no será tan eficiente como el mismo trabajador. Y eso es presentismo. Miren todas las cosas que se dan en esta dinámica de salud y productividad. Y ahí tenemos los costos diferentes. Entonces tenemos aquí algunas conclusiones. Una primera conclusión,
mejorar el estado de la salud de los trabajadores es uno de los pilares fundamentales de lo que hemos visto aumentar, mejorar la productividad. Salud de los trabajadores es fundamental. Y necesitamos entonces implementar servicios preventivos, ¿no?, en función a los riesgos laborales. Porque ustedes van a implementar un programa de nutrición donde realmente la gente es joven, atlética, no tenemos mayormente sobrepeso, obesidad, y van a contratar a un nutricionista, algo que no corresponde, ¿no es cierto? Entonces tiene que ser en función de los riesgos, y eso ya ustedes saben que eso lo obtienen de la famosa intervención que termina en una matriz de riesgos. Y el objetivo es este, pues, disminuir los riesgos en salud a través de intervenciones en el centro laboral. Felizmente hoy tenemos un aliado que es importantísimo, la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo. Anteriormente, pues, simplemente qué difícil era tratar, y la ley la tenemos recién, pues, hace 8 años, ¿no? Ya vamos a cumplir 8 años. Yo llevo ya en este tema, pues, más de 25 años en el tema de salud ocupacional. Y cuando nosotros arrancamos hace tiempo en la Seguridad Social, el famoso IPS, Instituto Peruano de Seguridad Social, allá en el año 1992, cuando la Seguridad Social decide crear los programas preventivos promocionales, y dentro de ellos estaba el programa de salud ocupacional. Y nos hablan de todo esto hace, miren, ¿de qué año? Era pues algo fabuloso, ¿no? Ideal, ¿no? Y los docentes extranjeros nos imbuían de un entusiasmo tremendo de contribuir a nuestra sociedad peruana, a nuestro país, cuidando el elemento más importante del proceso productivo. Pero estamos hablando de 1992, con el ex dictador Fujimori, que arrasó con las políticas laborales. O sea, mientras el mundo iba por un lado y la capacitación que nos ponían ahí el conocimiento, en la práctica de nuestro país se arrasaba con el sindicalismo, los derechos de los trabajadores, de los empresarios, es decir, vivimos una etapa negra de toda la década de 90. Lamentablemente, miren cómo han sucedido las cosas y miren cómo estamos en esta triste realidad. Ese presidente que hizo algunas cosas muy importantes, como fue Fujimori, hoy ¿dónde está? Por haber hecho, bueno, lo que hizo. Ironías del destino, ¿no? Su hija también está en esa misma condición. Y su hermano fuera por eso. De familia. Haciendo un pequeño paréntesis, a mediodía, cuando estaba un poco dando unos retoques a nuestra exposición, me mandan un mensaje y de no sé si la han leído ustedes, pero me ha llamado la atención, después de lo que pasó ayer, ¿no? Cuando la ministra de Mujer se escapó y dijo, pues, y hubiera cerrado ya el Congreso. Y eso ha generado toda una reacción de los políticos y los congresistas. Sin embargo, hoy día sale una nota muy bien fundamentada de Hildebrand, en la cual le aconseja al presidente cierre el Congreso. Y da una fundamentación muy interesante. O sea que al parecer, parece que se viene el cierre del Congreso. ¿Qué les parece a ustedes? Es un tema muy candente, pero de actualidad. O sea, no podemos perder tampoco qué es lo que va pasando en nuestro país. Tenemos que hacer política. Todos somos políticos. Esto es política, seguridad y salud del trabajo. Estamos hablando de la salud, estamos hablando de la producción. La salud ocupacional, pilar fundamental del desarrollo de un país. No es cualquier cosa. Y tenemos que ver
en qué entorno vivimos en nuestro país. Me está contando cómo en la década de 90, mientras el conocimiento iba por un lado, sin embargo, la política implantada en esa época, pues arrasaba con los derechos laborales. Hoy estamos en otro escenario. Estamos en una situación muy difícil en nuestro país. La política y nuestro presidente y todos nuestros padres de la patria, miren en el terreno que nos lleva. Ahí estamos. Y que genera un país lleno de incertidumbre, de falsas expectativas. ¿Qué pasará? Hicieran el Congreso y una nueva constitución. Pobre nuestro país en la incertidumbre. Y creo que necesitamos prepararnos para esos escenarios. Hay que hacer manejo de escenarios, ¿cierto? Muy bien. Y hemos visto entonces que una fuerza laboral bien protegida, cuidada, adecuada, pues simplemente genera una productividad elevada y mejora la economía de la empresa. Y en forma directa o indirecta, con sus aportes al Estado, contribuyen a ser un país desarrollado. Y ahora sí, vamos al tema central de nuestro curso, lo que es el programa integral de salud ocupacional, que tiene una visión, ¿no? Es decir, tener trabajadores de calidad. Esa es la idea. Que este programa integral de salud ocupacional nos lleve a tener trabajadores de calidad a través de una visión que la seguridad y la salud en el trabajo es una obligación y tarea de todos. Tenemos que trabajar en este programa. No solamente ustedes como ejecutores, sino que como trabajadores también tenemos que incorporarnos en un programa integral de salud ocupacional. Entonces, la tarea que van a hacer, producto de este curso, es que en grupos de 4 estudiantes van a tener que escoger un centro laboral quieran, y ustedes van a tomar contacto con este centro laboral, y la idea es que ustedes propongan un programa integral de salud ocupacional. Pero para proponer un programa integral de salud ocupacional, entonces, ¿qué tiene que ser? Un diagnóstico. Vamos a ver entonces cómo hacemos ese diagnóstico. Entonces, esta exposición es prácticamente para conducirlos paso a paso para que ustedes hagan su trabajo, y que este curso pues no sea simplemente de dar conocimientos y conceptos y reflexiones, sino que se aterrice en algo práctico que ustedes lo tienen que hacer. Como todo programa, pasa por un proceso de entendimiento, y en el contacto con esta empresa ustedes tendrán que identificar pues de qué se trata la empresa, qué es esta empresa, a qué se dedica, ¿no? Cómo es su desarrollo empresarial, en qué nivel está. Todo ese conocimiento y características de la empresa es lo primero que hay que hacer, y en función a ello pues simplemente preparan ya una intervención. Y esa intervención, como les decía, pasa por un diagnóstico llamado diagnóstico situacional de salud ocupacional. Hecho el diagnóstico, este es un esquema del programa integral. Entonces, hecho el diagnóstico, con algunas conclusiones de este diagnóstico, entonces les van a proponer programas a desarrollar, algunos subprogramas, según el diagnóstico claro. Y ahí tenemos entonces un programa de higiene y seguridad y un programa de medicina del trabajo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a desarrollar. Y finalmente, como todo programa
indudablemente tiene que tener un sistema de control, de evaluación y retroalimentación que permita que este programa funcione y que sea beneficioso para el centro laboral. Esa es la idea. Entonces, este es el esquema de trabajo que vamos a realizar. Entonces, vayamos al diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, bueno, escoger un centro laboral. Algunos ya trabajan en un centro laboral, otros tienen que ver la estrategia de cómo buscar un centro laboral. Un familiar que trabaje, de alguna forma, tienen que ingeniárselas para entrar en contacto con un centro laboral y ahí van a hacer un estudio de la plantilla laboral. Simplemente el estudio de la plantilla laboral, o sea, de cuántos trabajadores son. ¿Cuántos trabajadores tienen? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas mujeres? ¿Qué edad tienen por grupos de edad? ¿Cuántos son menores, por ejemplo, de 20 años? ¿Cuántos de 20 a 30 años? ¿Cuántos de 40 a 50? ¿Y cuántos son de 50 a 60? ¿Y cuántos más de 60? Será lo mismo tener un centro laboral que tenga la mayor cantidad de trabajadores más de 50 años que otro centro laboral que tengan la mayor parte menos de 40 años. Entonces son características diferentes. Miren, solamente estudiando esa situación de edad en el centro laboral ya les da una idea de la política laboral, ¿no? De la política de repente remunerativa, en fin, ¿no? Entonces, bueno, el número de trabajadores nos dirá la dimensión, pues, de ese centro laboral. No es lo mismo tener, pues, 20, 30 trabajadores que 50 o 1000 trabajadores. Entonces, en forma muy puntual, simplemente el estudio de la plantilla laboral, para no entrar más a detalles y que esto sea muy engorroso, simplemente el número de trabajadores, si pueden conseguir el dato de qué edades tienen y los categorizan, para que tengan una idea de qué es lo que más predomina. Y no es lo mismo, por ejemplo, de que un centro laboral que tenga más mujeres que hombres, centros laborales, ¿cierto? Así. Por ejemplo, la Ibérica, 80% son trabajadores mujeres. Y tener trabajadores mujeres genera toda una situación también muy puntual, muy específica, ¿no? Entonces, o que un centro laboral tenga pues el 90% de varones y el 10% solamente de damas, también le da ciertas características de ese centro laboral, ¿no? Entonces, eso es el estudio de la plantilla laboral. Información de acciones de salud anteriores, es decir, ¿qué se ha hecho con la salud de los trabajadores anteriormente? ¿Qué acciones de salud se han hecho? ¿Han hecho actividades deportivas? ¿Cuántas veces al año? ¿Qué deportes, ¿no?, motivan ahí en esa empresa? ¿Han habido capacitaciones en salud? ¿No han habido? Y miren que cada dato que van a averiguar, eso les va a servir a ustedes para proponer mejoras. La idea es que propongan mejoras. Si encuentran, por ejemplo, una empresa en la cual no se ha dado mayormente capacitaciones, cuando tenemos una ley que nos dice que hay que capacitarlos, entonces ahí ya hay todo un desfase, ¿no? Hay toda una oportunidad de intervención. Como todo diagnóstico, vamos a determinar qué problemática hay ahí, cuál es el problema, ese es el diagnóstico, qué problema tiene. Es como cuando un médico ve a una paciente, ¿no? Tiene que ser un diagnóstico mediante una metodología, mediante un procedimiento, y tiene que llegar a decir qué enfermedad tiene esta persona, este paciente, y después de ese diagnóstico tiene que darle un tratamiento. Imagínense que hago mal diagnóstico, ¿qué tratamiento le va a dar? La mata a la paciente, la complica, como se ve, ¿no? Muchas cosas, y las consecuencias son pues graves.
no se cumple el objetivo de esta relación, de esta intervención. Entonces es muy importante hacer un buen diagnóstico. Y un buen diagnóstico en un centro laboral, pues significa tomar este tipo de acciones. Y hoy ya no se habla tanto de identificar una problemática, sino de identificar oportunidades de mejora. Porque cada problema que ustedes encuentren, ahí está la clave. Ustedes la convierten en una oportunidad de mejora. Eso es fundamental. Entonces tienen que tener la habilidad, el olfato, el instinto de ir buscando estos problemas que ustedes lo puedan convertir en oportunidades de mejora. Si eso es captado adecuadamente, olvídense, tienen muy buenas posibilidades de hacer muy buenas intervenciones, solamente teniendo este claro concepto, de encontrar problemáticas y la convierten en oportunidades de mejora. Con ese enfoque analizamos, seguimos analizando todos estos datos que los vamos recogiendo, los vamos poniendo en una ficha, ¿no?, de identificación de datos. Tienen que tener un informe de cómo están en esta empresa, si pueden tener acceso a los informes médicos anteriores. No necesariamente es posible tener todos estos datos, ¿no? Lo que pueden recoger, pues lo recogen. Y tienen que ingeniárselas en poder recoger más datos, de forma directa, en forma indirecta, de alguna forma. Es decir, si en esa empresa se han hecho chequeos médicos anteriores, desde cuándo, qué tipo de exámenes médicos, si cumple con la ley, no cumple con la ley, se hacen exámenes de ingreso, anuales, de retiro, en fin, ¿no? Se hacen campañas de salud ginecológica, salud oftalmológica, en fin, o campañas de salud dental, en fin, todas estas intervenciones que se hacen, ¿no? Es muy importante. Y por supuesto, como decíamos, fundamental, capacitaciones anteriores, porque ahí directamente ustedes encuentran un área de intervención puntual. ¿Por qué? Porque la ley lo dice. Y tienen que determinar si esas capacitaciones corresponden a la realidad, a la necesidad de capacitación de ese centro laboral. Porque no es capacitar por el capacitar. Entonces ahí ustedes también pueden encontrar que de repente si en este centro laboral los han capacitado en varios aspectos, pero que no corresponden a la realidad. Entonces es ahí donde ustedes pueden ya proponer una mejora en ese sentido. Con esos datos también ustedes tienen que hacer un estudio del ausentismo laboral y no de la accidentabilidad. Este es hacer un diagnóstico ideal, pero no siempre es posible, ¿cierto? Porque a veces entrar a sacar datos de un centro laboral pues no es fácil, pero sí de repente podrían tener entrevistas con el gerente, con su gerente, con la asistente social, con el jefe de recursos humanos, en las cuales ustedes pueden pues simplemente de repente comprometerse a que por tarea de esta maestría ustedes podrían estar en condiciones de hacer un diagnóstico y por qué no alcanzarles algunas propuestas de mejora. Cuando entran por ese lado, pues simplemente les empiezan a dar todo lo que ustedes necesitan, porque van a tener un beneficio, ¿no? Bueno, entonces, efectivamente, tendrán que ver cómo es que en el año de repente 2016 hubieron tantos accidentes y tantos días de descanso, que en el 2017 igual, un poco más, en el 2018 de repente un poco más, y vemos entonces que hay una tendencia a tener más accidentes y tendencia a tener más accidentes de trabajo, y es ahí la gran oportunidad que tienen ustedes para cambiar esa tendencia, estabilizarla y empezar a disminuir la tendencia, porque eso no está bien, ¿no es cierto? Ya hemos visto costos directos, costos indirectos por ausentismo laboral, por enfermedad o por accidentes. Un estudio de la problemática actual e histórica, es decir, cómo está el centro laboral, qué problemas tiene respecto al manejo de recursos humanos,
de los grupos ocupacionales, si es que pudiera captar siempre con esa orientación de tratar de encontrar alguna problemática en el entorno laboral, ¿no? Si había huelgas, no había huelgas, ¿por qué se han hecho huelgas? ¿Qué pasa en ese centro laboral? Y después tienen ustedes entonces que hacer, echar mano a lo que es el IPA. Si en ese centro laboral, pues les pueden proporcionar el IPA, genial. Pero si no, ustedes pueden hacer una identificación de peligros laborales. Ya ustedes han visto toda la matriz de riesgos laborales. ¿Ha incluido en esta empresa? Y empiezan ustedes a hacer como un checklist de los riesgos físicos. ¿Hay ruido? No hay ruido. ¿Se trabaja con frío? Hay mucho calor. Muy bien. Riesgos químicos. Se trabaja con polvos, con sustancias químicas, son irritantes, son asfixiantes. ¿Qué tipo de productos químicos? Tienen sus hojas de vida de los productos químicos, se controlan. Riesgos mecánicos. Tienen gente que hace el mantenimiento de las maquinarias, hay todo un procedimiento de mantenimiento. ¿Cómo están las maquinarias? ¿Son nuevas, antiguas? ¿No? Hay accidentes laborales por el uso o mal uso de las maquinarias, en fin. O sea, estudiar cada riesgo, pues, ¿no? Cada grupo de riesgos. Pasamos a los riesgos ergonómicos. Sí, hay esfuerzos. Los trabajadores trabajan de pie, sentado. ¿Qué porcentaje están frente a las pantallas de comunicación? ¿Cuántas horas? ¿Algún problema de salud? Movimientos repetitivos, ¿cómo es el proceso productivo? Riesgos disergonómicos. ¿Hay problemas de estrés laboral? ¿No? Estamos viendo entonces todos los grupos de peligros y riesgos, ¿no? Físicos, químicos, biológicos, económicos, psicosociales, eléctricos, mecánicos, locativos, en fin. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Si pudieran tener la posibilidad de visitar cualquier centro laboral o el centro laboral que ustedes identifiquen y toman contacto con ellos, si pudieran visitar la empresa, ideal, ¿no es cierto?, para hacer su trabajo. Y van haciendo en directo la identificación de los peligros, y si pueden ustedes ya tener una idea un poco más precisa, que si tenemos un ruido, tener una idea de la evaluación de los riesgos. ¿Qué nivel de ruido tendrán acá? Y así, tener una idea si hay o si se realiza en evaluación de estos riesgos. Y por lo tanto, en conclusión, vemos si en este centro laboral se hace la evaluación médica de la salud de los trabajadores, es decir, si se realiza, como les decía, de los exámenes médicos, si cumple con él. Y al final de este diagnóstico, entonces tendremos un producto de este diagnóstico. Y vamos a tener una idea de un perfil del estado de salud de estos trabajadores. Porque si tenemos muchos accidentes laborales, muchos problemas de salud, qué tipos de accidentes y de qué se están enfermando esos trabajadores, entonces al final vamos a tener prácticamente un perfil del estado de la salud de esos trabajadores, si es que podemos conseguir los datos, o directamente o indirectamente. De repente un listado de patologías también, ¿no? ¿Por qué se están enfermando y de qué se están enfermando? Porque eso es fundamental. Al final de todo este estudio, como digo, un producto es tener un diagrama de daños por áreas de trabajo. De esta área se están accidentando más, o se están enfermando más, o aquí hay más descansos médicos que en otra área, e investigan por qué. Y por tanto, tenemos también, frente a esta evaluación, identificación de los riesgos, ustedes pueden entonces tener ya cierta idea de una priorización de los riesgos.
De todos esos riesgos, ustedes ya lo manejan muy bien, ¿cuáles son los más importantes? Predomina el polvo, muy bien, es el riesgo más importante. Después sigue de repente el manejo de sustancias químicas, o de repente aquí se hace mucho esfuerzo, se levanta mucho peso, ¿no? En fin, ustedes tienen que hacer una priorización de los riesgos laborales, riesgos tolerables y no tolerables, que eso nos da ya si tuviéramos el IPER, ¿no?, a la mano. Si no lo tienen, podrían tener toda una priorización muy esquemática, muy producto de ustedes, de este trabajo. Y en esto consiste el diagnóstico, que podamos aterrizar en generar este conocimiento. Porque en función a ello, entonces vamos a tener que intervenir. Pero al margen de eso, también vamos a ver cómo es que intervenimos en el otro subprograma de lo que es el subprograma o el programa de higiene y seguridad. Y aquí también esto considérenlo como un checklist. Lo que hemos visto es un informe general, pero vamos a entrar a aterrizar en cosas ya muy puntuales en esta área de higiene y seguridad, en cuanto a organización y capacitación del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. ¿Tienen comité de seguridad? ¿Tienen comité paritario? ¿No lo tienen? ¿Cuándo lo formaron? ¿Cuántos lo integran? ¿Cómo se realizaron las elecciones? ¿Fueron democráticas? ¿No fueron democráticas? ¿Fue imposición y escogida por el gerente, por recursos humanos? O sea, en función de cada cosa que ustedes averigüen, son oportunidades de mejora que pueden proponer efectivamente para mejorar lo que están encontrando, ¿no? Y por tanto, si ustedes quieren un poco ver más, no solamente la organización y capacitación, pueden ver ustedes lo que dice la ley, ustedes ya lo han estudiado, cuáles son las 20 funciones de los comités de seguridad y salud del trabajo, y ver si lo están cumpliendo o no. Entonces tienen que estudiar justamente las funciones del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. Es un comité, tiene subcomités, ¿no? ¿Cómo están integrados? ¿Es realmente paritario, no? ¿Quién lo preside? ¿Un trabajador? ¿Un empresario? ¿Un funcionario? En fin, eso tiene que ser. Bueno, tiene el reglamento interno de seguridad y salud del trabajo. Fue aprobado por el comité, no fue aprobado. No lo tienen. Si no lo tienen, bueno, pues, ahí tienen una área de trabajo importante, proponer un reglamento interno. Y de repente de entradita nomás ya pueden ser contratados para que los asesoren en hacer el reglamento interno, ¿no? Así son las oportunidades. Igual lo dice la ley, si es que en esta empresa no solo tienen el reglamento, sino que tienen un programa anual de seguridad, lo dice la ley. Y esto es clave. Es el programa anual que ustedes van a aplicar, un programa integral de salud ocupacional. Pero la ley les obliga a tener un programa anual de seguridad y salud del trabajo. O sea, y es un programa, un plan operativo muy puntual. ¿Lo tienen o no lo tienen? Y ahí, y si no lo tienen, pues ustedes mismos son, ¿no? Caballero. Igual, si se realizan inspecciones de seguridad, si son programadas o no programadas, si son reactivas a accidentes de trabajo, si son intempestivas o si son programadas. Ese es fundamental en el campo de la higiene y seguridad. Las inspecciones de seguridad también dadas por la ley. La señalización de seguridad, eso ya, pues, eso es una cosa objetivable, ¿no? Si tienen señalización de seguridad, las vías de acceso, los cuidados, las señalizaciones de subidas, bajadas, zonas de seguridad, en fin, todo lo que sea señalización de seguridad. Si tienen formación de brigadas de emergencia, eso también es importante, porque ahí ustedes también podrían gestionar capacitaciones para formar las brigadas de emergencia.
fundamental. Y hay diferentes brigadas de emergencia. Si tienen plan de contingencias o no tienen plan de contingencias, eso también está dispuesto en la reglamentación de seguridad y salud del trabajo, el plan de contingencias. Porque no es lo mismo que un centro laboral tenga un plan de contingencias que no lo tenga, frente a un derrame, frente a algún sismo, frente a algún hecho intempestivo, ¿no? Si tenemos un plan de contingencias o no. Y si no lo tienen, igual ustedes pueden prepararse para proponer un plan de contingencias. Vean ustedes cuántas áreas pueden ir descubriendo en las cuales ustedes pueden intervenir. Las grandes empresas, por supuesto, si ustedes van a una gran empresa van a encontrar todo, ya no hay nada que hacer ahí, todo hecho. Pero ustedes si encuentran una empresa grande, no hay problema, el trabajo es válido, porque esto nos tiene que decir si tienen tal, y tal, y tal, y tal. Hacen un diagnóstico y nos narran todo eso, de forma muy puntual. Si ustedes siguen este ordenamiento así, pues es muy fácil hacer un diagnóstico situacional de seguridad y salud del trabajo. Y miren, y ahí estamos. Si los trabajadores han sido capacitados o no, si se han dado cursos o no, cuántas horas se han capacitado.